Casi todos trabajamos, de una forma u otra, con un sueldo fijo, con un emprendimiento, con un oficio, con una vocación, con un llamado interno. El trabajo atraviesa nuestra vida cotidiana, nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y muchas veces nuestra autoestima. Por eso, cuando algo se desordena en el trabajo, no se desordena solo una tarea, se desordena algo profundo en el alma. Muchas personas llegan a un punto de cansancio que no saben explicar. No es solo físico, es un cansancio existencial, una sensación de esfuerzo constante, de dar mucho y recibir poco, de estar siempre sosteniendo algo que pesa. Y otras personas sienten culpa por no amar su trabajo, por no disfrutarlo, por querer cambiar, como si desear algo distinto fuera una falta de gratitud. Frase sanadora: mi sentir es válido y merece ser escuchado. Desde la biodescodificación entendemos que ningún conflicto aparece porque sí. Todo síntoma, todo bloqueo, todo malestar tiene un sentido profundo. El trabajo también se puede decodificar, porque el trabajo no es solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. La energía con la que empezamos un trabajo, la historia emocional que lo sostiene, las lealtades invisibles que se activan cuando entramos en un sistema laboral. Muchas veces elegimos un trabajo creyendo que lo hacemos desde la mente, pero en realidad lo hacemos desde memorias inconscientes, desde mandatos familiares, desde historias no resueltas, desde la necesidad de pertenecer, desde el deseo de ser vistos, desde la urgencia de sobrevivir, y todo eso queda grabado en el cuerpo. Frase sanadora: puedo mirar mi trabajo con más conciencia. Cuando hablamos de biodesprogramación, hablamos de revisar esas memorias que hoy ya no nos sirven. Programas heredados que dicen: trabajar es sacrificarse, hay que aguantar, no se puede vivir de lo que uno ama, primero los demás, descansar es perder tiempo. Programas que no cuestionamos, pero que dirigen nuestra vida laboral sin que lo sepamos. Frase sanadora: puedo soltar programas antiguos que ya no necesito. Desde la mirada sistémica de Hellinger, el trabajo también es un sistema, y todo sistema necesita orden para funcionar. No importa si es un empleo público, una empresa privada, un emprendimiento personal o una vocación espiritual. Siempre hay reglas invisibles que, cuando se respetan, traen calma, y cuando se rompen, generan conflicto. Uno de los primeros movimientos para decodificar el trabajo es mirar cómo empezamos, con qué energía, con qué emoción, desde qué lugar interno dimos el primer paso. Hay trabajos que empiezan desde el miedo, otros desde la urgencia, otros desde la rebeldía, otros desde el deseo genuino, y esa energía inicial deja una huella. Frase sanadora: puedo mirar el inicio de mi trabajo sin juzgarme. Tal vez empezaste a trabajar muy joven, tal vez tuviste que hacerlo para ayudar en tu casa, tal vez ocupaste un lugar que no te correspondía, tal vez trabajaste para sostener a otros. Todo eso importa, porque el alma no olvida. Y muchas veces seguimos sosteniendo hoy lo que empezó como una necesidad antigua. Frase sanadora: hoy puedo diferenciar el pasado del presente. El trabajo, desde la mirada sistémica, también tiene que ver con la pertenencia. Pertenecer a un equipo, a una institución, a una empresa, a un proyecto. El ser humano necesita pertenecer. Pero cuando el miedo a perder la pertenencia es más grande que el respeto por uno mismo, aparecen los desórdenes, se aceptan abusos, se callan límites, se tolera lo intolerable. Frase sanadora: puedo pertenecer sin perderme. En constelaciones familiares vemos con mucha claridad cómo el trabajo muchas veces repite historias del sistema familiar. Hijos que trabajan como padres, personas que cargan responsabilidades ajenas, mujeres que dan sin recibir, hombres que sostienen desde el sacrificio, y el trabajo se convierte en un escenario donde se repite lo no resuelto del clan. Frase sanadora: puedo dejar de repetir historias que no me corresponden. Cuando el trabajo se vive como una carga, cuando no hay disfrute posible, cuando el cuerpo se tensa solo de pensar en él, es una señal, no de fracaso, sino de desorden. Algo está fuera de lugar y el alma pide ser escuchada. Frase sanadora: escucho las señales de mi alma. Decodificar el trabajo no es renunciar a todo, no es irse, no es romper, es mirar. Mirar con honestidad, mirar con amor, mirar desde la adultez consciente.
Preguntarnos, ¿desde dónde sostengo hoy mi trabajo? ¿Qué emoción predomina? ¿Qué historia estoy repitiendo? ¿Qué estoy intentando compensar? Frase sanadora. Me permito hacerme preguntas profundas. Este es solo el comienzo, porque cuando empezamos a mirar el trabajo con conciencia, algo se mueve, no siempre afuera primero, muchas veces adentro, y ese movimiento interno es el inicio de un reordenamiento profundo. Respira suave mientras escuchas esto. Tal vez algo empezó a resonar, tal vez algo empezó a acomodarse. Cuando empezamos a mirar el trabajo con más conciencia, inevitablemente aparece un tema central, el dar y el tomar. Este movimiento es uno de los pilares de los órdenes del amor, y en el trabajo se manifiesta de manera muy clara. Dar tiempo, energía, conocimiento, compromiso. Tomar dinero, reconocimiento, descanso, valoración. Cuando este intercambio se desequilibra, el alma lo siente primero y luego el cuerpo lo expresa. Muchas personas aprendieron desde muy temprano a dar más de lo que reciben, a esforzarse, a cumplir, a sostener, a ser responsables antes de tiempo. Y ese patrón que tal vez fue necesario en la infancia se traslada al trabajo adulto. Se da de más esperando, inconscientemente, que esta vez sí llegue el reconocimiento, el amor, la seguridad que faltó antes. Frase sanadora. No necesito dar de más para ser valioso. Desde la biodescodificación, el exceso de dar suele estar ligado a una necesidad profunda de aprobación, como si el valor personal dependiera de cuánto hago, cuánto aguanto, cuánto produzco. Y cuando el reconocimiento no llega, aparece el resentimiento silencioso, el cansancio profundo, la sensación de injusticia. Frase sanadora. Mi valor no depende de mi sacrificio. En los trabajos públicos, este desequilibrio muchas veces se naturaliza. Personas que cumplen más allá de lo que les corresponde, que sostienen sistemas enteros desde el silencio, que ponen el cuerpo porque así se aprendió. Pero el cuerpo tiene memoria, y cuando el dar no es compensado, aparece el desgaste emocional y físico. Frase sanadora. Es seguro para mí reconocer mi cansancio. En los emprendimientos, el dar excesivo suele estar disfrazado de pasión. Se trabaja sin horarios, sin límites, sin descanso. Se mezcla la vida personal con el trabajo y poco a poco, aquello que nació como un sueño empieza a sentirse como una carga. No porque el sueño esté mal, sino porque el orden se perdió. Frase sanadora. Mi trabajo puede crecer sin consumirme. El tomar también genera conflicto. Muchas personas sienten culpa al recibir, culpa al cobrar, culpa al descansar, culpa al decir, esto vale. Esa culpa no es individual, es sistémica. Viene de historias donde recibir era peligroso, donde el dinero traía conflictos, donde prosperar implicaba perder vínculos. Frase sanadora. Puedo recibir sin culpa. Desde la mirada sistémica, cuando una persona no puede tomar, el sistema se empobrece, porque el dar necesita del tomar para completarse. Rechazar lo que llega rompe el movimiento del amor. Y en el trabajo, esto se traduce en bloqueos económicos, oportunidades que no se sostienen, ingresos inestables. Frase sanadora. Tomar lo que me corresponde honra al sistema. El dinero desde esta mirada no es solo un medio de intercambio material, es una energía que representa valor, reconocimiento y orden. Cuando el dinero no fluye, muchas veces está mostrando un conflicto interno con el merecimiento, no porque no haya capacidad, sino porque algo dentro aún no se siente autorizado a recibir. Frase sanadora. Merezco recibir por lo que doy. En constelaciones familiares, vemos cómo muchas personas repiten destinos de escasez por lealtad, como si prosperar fuera abandonar a alguien, como si vivir mejor fuera una traición al clan, y sin darnos cuenta. Elegimos trabajos que no nos reconocen, que no nos pagan lo justo, que nos exigen demasiado. Frase sanadora. Puedo prosperar sin dejar a nadie atrás. El equilibrio entre dar y tomar no se trata de exactitud matemática, se trata de una sensación interna de justicia, de sentir que lo que doy vuelve de alguna forma. Cuando ese equilibrio existe, el trabajo se siente liviano, incluso cuando es exigente. Cuando no existe, todo pesa el doble. Frase sanadora. El equilibrio trae alivio a mi vida laboral. El cuerpo es un gran mensajero de estos desórdenes. Contracturas, agotamiento crónico, dolores de espalda, tensiones en el cuello,
problemas digestivos, ansiedad antes de ir a trabajar. El cuerpo no se equivoca, solo está diciendo lo que la boca no pudo decir. Frase sanadora. Escucho el mensaje amoroso de mi cuerpo. Biodesprogramar el trabajo implica revisar estos movimientos internos con honestidad. Preguntarnos si estamos dando desde la abundancia o desde la carencia. Si tomamos con gratitud o con culpa. Si seguimos sosteniendo un esfuerzo que ya no es necesario. Frase sanadora. Puedo elegir una forma más amorosa de trabajar. Cuando el dar y el tomar empiezan a ordenarse, algo se acomoda por dentro. No siempre cambia todo afuera de inmediato, pero cambia la postura interna. Y esa postura, tarde o temprano, transforma el campo. Respira profundo. Sentí cómo estas palabras tocan algo adentro. No para exigirte cambios inmediatos, sino para abrir conciencia. La pertenencia es una de las fuerzas más poderosas que nos mueven en el trabajo, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello desde que somos pequeños. Aprendemos que pertenecer es sobrevivir, que quedar afuera duele, que ser parte de algo nos da identidad, seguridad, sostén, y ese aprendizaje temprano se traslada sin filtros a nuestra vida laboral. Muchas personas permanecen años en trabajos que las apagan por miedo a no pertenecer, o aceptan condiciones injustas para no quedar excluidas, o se adaptan tanto que se pierden a sí mismas. El trabajo se convierte entonces en un lugar donde intentamos encajar, aunque el costo sea alto. Frase sanadora. Pertenecer no requiere que me pierda. Desde la mirada sistémica, pertenecer es un derecho básico. Nadie debería pagar con su salud, su alegría o su dignidad para pertenecer. Pero cuando en la historia familiar hubo exclusiones, rechazos, abandonos o pérdidas tempranas, ese miedo queda grabado en lo profundo. Y el trabajo se vuelve un escenario donde ese miedo se reactiva. Frase sanadora. Hoy puedo pertenecer sin miedo. En constelaciones familiares, vemos con claridad cómo muchas personas repiten el destino de algún ancestro excluido, trabajos invisibles, esfuerzos no reconocidos, lugares secundarios, como si inconscientemente dijeran, yo me quedo atrás para no olvidar a quien fue dejado afuera. Frase sanadora. Honro a los excluidos tomando mi lugar completo. En los trabajos públicos, la pertenencia muchas veces se confunde con aguantar. Si me quejo, quedo mal. Si pongo límites, me miran distinto. Mejor me adapto. Y esa adaptación constante va erosionando la energía vital, porque adaptarse no es lo mismo que elegir. Frase sanadora. Puedo elegir sin traicionar mi pertenencia. En los emprendimientos, la pertenencia adopta otra forma. Se busca pertenecer al mercado, a una comunidad, a un grupo. Se cambia la esencia para agradar, se pierde la voz propia para encajar, y el proyecto empieza a sentirse ajeno, como si ya no nos representara. Frase sanadora. Mi trabajo puede tener mi identidad. El miedo a quedar afuera también aparece cuando empezamos a ordenar, cuando decimos que no, cuando cambiamos reglas, cuando cobramos lo justo. Porque el inconsciente cree que ordenar es peligroso, que puede traer rechazo, pero el orden verdadero no expulsa, solo deja caer lo que no estaba sostenido desde el amor. Frase sanadora. El orden no me deja sola. Desde la biodescodificación, el miedo a no pertenecer suele estar ligado a memorias muy tempranas, momentos donde sentimos que no éramos suficientes, donde aprendimos que para ser aceptados había que adaptarse, callar, esforzarse más. El trabajo solo repite esa herida. Frase sanadora. Hoy puedo cuidarme como no pude antes. Cuando una persona empieza a habitar su lugar real en el trabajo, algo cambia. Ya no necesita demostrar todo el tiempo. Ya no se adapta por miedo. Ya no se achica para encajar. Empieza a sostenerse desde adentro. Frase sanadora. Es seguro para mí ocupar mi lugar. Pertenecer desde los órdenes del amor no significa estar en cualquier lugar. Significa estar en el lugar correcto. Y cuando estamos en el lugar correcto, el cuerpo lo sabe. Hay más calma, más claridad, más coherencia. Frase sanadora. Mi cuerpo reconoce cuando estoy en mi lugar. El trabajo deja de ser una lucha constante cuando dejamos de pelear por pertenecer, que entendemos que no todo espacio es para nosotros. Y que eso no es un fracaso, sino una información valiosa. Frase sanadora. Puedo soltar lo que no es para mí. Respirá suave. Sentí como esta parte toca algo profundo.
Tal vez una vieja adaptación, tal vez un miedo antiguo. La jerarquía es uno de los órdenes más malinterpretados en el trabajo. Apenas se la nombra, el cuerpo se tensa. Porque muchas personas no escuchan orden, escuchan abuso. No escuchan lugar, escuchan sometimiento. Y eso no nace de la teoría, nace de la historia. De historias donde la autoridad dolió, donde fue injusta, violenta, humillante o ausente. Desde la mirada sistémica, la jerarquía no tiene que ver con quién vale más. Tiene que ver con el orden temporal y funcional, con reconocer que alguien llegó antes, que alguien tiene más experiencia, que alguien ocupa un rol distinto. Cuando este orden se respeta, el sistema se aquieta. Cuando se rompe, el conflicto aparece. Frase sanadora. Puedo mirar la jerarquía sin miedo, en muchos trabajos. Especialmente en instituciones públicas o grandes organizaciones, la dificultad con la jerarquía genera desgaste profundo. Personas que luchan internamente contra figuras de autoridad, que se enojan, que resisten, que sienten injusticia permanente. Y aunque tengan razón en muchas cosas, el cuerpo se agota, porque luchar contra el sistema del que formamos parte siempre tiene un costo alto. Frase sanadora. Puedo dejar de luchar para poder cuidarme. Esta lucha no siempre es consciente. Muchas veces es una reacción antigua, un niño interno que no fue protegido, un adolescente que no fue escuchado, una historia donde la autoridad fue peligrosa. Y entonces cualquier figura jerárquica activa esa memoria. El trabajo se convierte en el escenario donde se repite ese conflicto. Frase sanadora. Hoy puedo diferenciar el pasado del presente. En los emprendimientos, la jerarquía adopta otra forma. No hay jefes externos, pero sí hay una jerarquía interna que muchas personas no logran asumir. Esperan que otros decidan, que el mercado responda, que alguien valide. Pero un proyecto necesita un adulto al frente, y cuando ese adulto no aparece, el emprendimiento se debilita. Frase sanadora. Asumo mi lugar adulto en mi trabajo. La dificultad para ejercer autoridad propia suele estar ligada a la culpa. Culpa por poner límites. Culpa por decir no. Culpa por liderar. Como si ordenar fuera lastimar. Como si ocupar el lugar de autoridad fuera traicionar una historia donde alguien abusó de ese lugar. Frase sanadora. Puedo ordenar sin dañar. Cuando no asumimos nuestra jerarquía interna, otros lo hacen por nosotros, y muchas veces lo hacen de forma desordenada. Aparecen invasiones, faltas de respeto, exigencias excesivas, no porque el otro sea malo, sino porque el límite no está claro. Frase sanadora. El límite nace de mi claridad interna. La jerarquía también tiene que ver con reconocer a quienes vinieron antes. En una empresa, en una institución, en un oficio, despreciar la experiencia ajena, competir con quien llegó antes, desvalorizar el recorrido de otros, rompe el orden. Y cuando el orden se rompe, el sistema deja de sostener. Frase sanadora. Honro el camino de quienes vinieron antes. Desde constelaciones familiares vemos que muchas personas no pueden ocupar su lugar adulto en el trabajo porque siguen ocupando un lugar infantil. En la vida, esperan aprobación, buscan permiso, tienen miedo de equivocarse. El trabajo solo refleja esa posición interna. Frase sanadora. Hoy puedo pararme como adulto frente a la vida. El respeto en el trabajo no se impone. Emerge cuando el orden interno está claro. Cuando una persona sabe quién es, qué ofrece, qué acepta y qué no. Cuando no necesita gritar ni justificarse. El respeto verdadero es silencioso. Frase sanadora. Mi presencia genera respeto. Cuando la jerarquía se ordena, algo se acomoda profundamente. El trabajo deja de ser una lucha constante. Aparece más calma, más claridad, más coherencia entre lo que hacemos y lo que somos. Frase sanadora. El orden me da estabilidad. Respirá profundo. Sentí cómo esta parte toca memorias viejas, tal vez dolores antiguos, tal vez decisiones postergadas. Los límites en el trabajo no empiezan afuera, empiezan adentro. Y esta es una verdad que a veces duele escuchar, porque es más fácil creer que el problema es el otro, el sistema, la exigencia externa. Pero cuando una persona no puede poner límites en el trabajo, casi siempre es porque en algún momento de su vida no pudo ponerlos para sobrevivir. Muchas personas aprendieron que decir que no era peligroso, que poner un límite traía abandono, castigo, rechazo, conflicto.
entonces el cuerpo aprendió a adaptarse, a aguantar, a ceder. Y ese aprendizaje temprano se vuelve automático en la vida adulta, especialmente en el trabajo, donde el miedo a perder el lugar está muy activo. Frase sanadora: hoy puedo cuidarme sin miedo. Desde la biodescodificación, el cuerpo muestra con mucha claridad cuando un límite está siendo atravesado. Dolores en la espalda, especialmente en la zona lumbar, que hablan de sobrecarga, tensión en el cuello y los hombros, como si siempre hubiera algo que sostener. Problemas digestivos, que muestran dificultad para digerir lo que vivimos en el trabajo. Cansancio crónico, como señal de un dar constante sin descanso real. Frase sanadora: mi cuerpo me habla con amor. El límite no es una barrera rígida, es una frontera viva. Se mueve, se ajusta, se redefine, pero necesita existir. Sin límite, el trabajo invade la vida personal, el descanso se llena de culpa, el tiempo propio desaparece y poco a poco la persona se va apagando. Frase sanadora: mi tiempo y mi energía son valiosos. En muchos trabajos públicos y privados, el límite se confunde con falta de compromiso y muchas personas, por miedo a ser vistas como poco responsables, aceptan más de lo que pueden sostener. Pero el compromiso verdadero no nace del sacrificio extremo, nace del respeto por uno mismo. Frase sanadora: puedo ser comprometido sin dañarme. En los emprendimientos, el límite suele ser aún más difuso. El trabajo entra a la casa, al cuerpo, a la mente. No hay horarios claros, no hay cierre, y el sueño que alguna vez fue motor se transforma en una exigencia constante. El problema no es el emprendimiento, el problema es la falta de orden. Frase sanadora: puedo ordenar mi emprendimiento con amor. Desde la mirada sistémica, cuando una persona no pone límites en el trabajo, muchas veces está siendo leal a un sistema donde alguien no pudo ponerlos. Madres que dieron todo, padres que se sacrificaron hasta el agotamiento, ancestros que trabajaron sin descanso para sostener a otros. Y sin darnos cuenta, repetimos como forma de pertenecer. Frase sanadora: honro el sacrificio de mis ancestros, eligiendo una vida más amable. El cuerpo se enferma cuando el alma no puede decir basta, no para castigarnos, sino para detenernos, para obligarnos a mirar. Muchas veces el síntoma aparece justo cuando la persona ya no puede más. Pero sigue. Frase sanadora: puedo escuchar antes de enfermar. Poner un límite genera movimiento. A veces incomoda, a veces genera enojo afuera, pero el límite no rompe vínculos verdaderos, solo rompe dinámicas desordenadas. Y lo que se sostiene solo cuando no hay límites no es amor, es dependencia. Frase sanadora: el límite revela lo verdadero. Desde la biodesprogramación, poner límites implica reeducar al cuerpo y al inconsciente, decir no sin justificarse, respetar horarios, cobrar lo justo, descansar sin culpa. Son actos simples pero profundamente sanadores. Frase sanadora: es seguro para mí vivir con más orden. Cuando una persona empieza a respetar sus propios límites, algo cambia en su energía. La postura corporal se endereza, la voz se afirma, la mirada se aclara. El entorno responde a ese nuevo orden interno. Frase sanadora: mi presencia sostiene mis límites. Este proceso no es rápido, no es mágico, es un camino de conciencia, de pequeños movimientos, de volver a uno mismo una y otra vez. Respira profundo. Sentí si algo de esto toca tu cuerpo. Tal vez una tensión, tal vez un alivio. Hay un punto en el camino laboral en el que muchas personas llegan a decir, por dentro o por fuera, ya no puedo más. No siempre lo dicen en voz alta. A veces lo callan durante años. Siguen yendo, siguen cumpliendo, siguen funcionando. Pero algo adentro se apaga. Y ese apagarse no es pereza, no es falta de voluntad, no es debilidad. Es agotamiento del alma. El agotamiento profundo no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, día tras día de exigirse más de lo que se puede, día tras día de callar lo que duele, día tras día de sostener un ritmo que no respeta al cuerpo ni al corazón. Y llega un momento en que el trabajo pierde sentido, ya no entusiasma, ya no motiva, solo pesa. Frase sanadora: puedo reconocer mi cansancio sin juzgarme. Desde la biodescodificación, cuando una persona pierde el sentido del trabajo,
Muchas veces está desconectada de su deseo profundo, no del deseo idealizado, sino del deseo real, ese que nace del alma y no de la obligación. Pero muchas personas nunca se permitieron escuchar ese deseo porque aprendieron que primero están los demás, las responsabilidades, el deber. Frase sanadora: mi deseo también importa. En constelaciones familiares, vemos que muchas personas trabajan desde la lealtad al sacrificio, como si disfrutar fuera una falta de respeto a quienes sufrieron antes, como si descansar fuera un lujo inmerecido, como si elegir algo distinto fuera abandonar al sistema familiar. Frase sanadora: puedo vivir mejor sin romper el amor. El agotamiento también aparece cuando el trabajo deja de estar conectado con la vida, cuando todo gira alrededor del rendimiento, cuando no hay espacio para el error, para el descanso, para la humanidad. El trabajo se vuelve una máquina que consume energía y la persona empieza a sentirse un engranaje reemplazable. Frase sanadora: no soy una máquina, soy una persona. Muchas personas sienten culpa por querer cambiar, culpa por pensar en irse, culpa por no sentirse agradecidas. Pero el alma no pide permiso para hablar, y cuando no se la escucha, grita a través del cuerpo, de la tristeza, de la apatía, de la enfermedad. Frase sanadora: escucho el mensaje detrás de mi malestar. Desde la biodesprogramación, el ya no puedo más no es un final, es un umbral. Es una señal de que algo necesita reordenarse profundamente. No siempre significa dejar todo. A veces significa cambiar la forma, el ritmo, el lugar interno desde donde se trabaja. Frase sanadora: puedo transformar sin destruir. El trabajo pierde alma cuando se desconecta del propósito. Y propósito no significa gran misión, significa sentido. Sentir que lo que hago tiene coherencia con quien soy hoy, no con quien fui, no con quien otros esperan que sea. Frase sanadora: puedo actualizar mi camino laboral. Muchas personas siguen sosteniendo trabajos que ya no las representan por miedo a empezar de nuevo, por miedo a equivocarse, por miedo a no poder. Pero ese miedo muchas veces no es del presente, es un miedo antiguo, heredado, aprendido. Frase sanadora: hoy puedo elegir desde la adultez. El agotamiento profundo también es una invitación a volver al cuerpo, a escuchar sus tiempos, a respetar sus límites, a entender que el cuerpo no es un obstáculo, es un aliado. Frase sanadora: mi cuerpo está de mi lado. Cuando una persona se permite frenar, aunque sea un poco, algo empieza a acomodarse. La respiración se vuelve más profunda, el pensamiento se aquieta, la intuición vuelve a hablar, y desde ahí pueden aparecer nuevas posibilidades. Frase sanadora: puedo darme permiso para pausar. Este momento de quiebre no es un fracaso, es una etapa, un llamado, una oportunidad de reordenar el vínculo con el trabajo y con la vida. Respira profundo. Sentí si estas palabras tocan tu historia. Tal vez ese cansancio que no sabías cómo nombrar, tal vez ese deseo escondido. Reordenar el trabajo no empieza con decisiones externas, no empieza renunciando, cambiando de empleo o haciendo grandes movimientos. Empieza mucho antes, empieza adentro, en la forma en la que miramos nuestra historia laboral, en cómo honramos lo que fue, en cómo reconocemos desde qué lugar empezamos y desde qué lugar estamos sosteniendo hoy. Muchas personas miran su trabajo con juicio, se reprochan elecciones pasadas, se dicen, tendría que haber hecho otra cosa, me equivoqué, perdí tiempo. Pero desde la mirada sistémica no hay errores, hay movimientos necesarios. Cada trabajo que tuvimos cumplió una función, nos dio algo, nos enseñó algo, incluso cuando dolió. Frase sanadora: todo lo que hice tuvo un sentido en mi camino. Para empezar a reordenar, el primer movimiento es mirar el inicio. ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Con miedo? ¿Con urgencia? ¿Con alegría? ¿Con obligación? ¿Con necesidad de ayudar? ¿Con deseo de independencia? Esa emoción inicial deja una impronta energética que muchas veces sigue activa hoy. Frase sanadora: puedo mirar el origen de mi trabajo con amor. Tal vez empezaste a trabajar para sostener a tu familia, tal vez para escapar de algo, tal vez para demostrar que podías, tal vez para no sentirte una carga. Nada de eso está mal, fue lo que necesitabas en ese momento, pero hoy sos otra persona y el trabajo también puede actualizarse. Frase sanadora: hoy puedo trabajar desde un lugar distinto. Desde la biodesprogramación,
Actualizar implica decirle al cuerpo y al inconsciente que ya no estamos en peligro, que ya no necesitamos sobrevivir como antes, que ahora podemos elegir con más conciencia. Y ese mensaje se transmite con actos pequeños, repetidos, coherentes. Frase sanadora. Mi presente es diferente a mi pasado. El segundo movimiento es observar con qué energía sostenés hoy tu trabajo. Desde la obligación, desde el miedo a perder, desde la culpa, desde el disfrute, desde la exigencia. No para juzgarte, sino para comprenderte. Frase sanadora. Me observo sin juzgarme. Muchas personas siguen sosteniendo su trabajo desde una energía antigua. Aunque las condiciones hayan cambiado, por dentro siguen funcionando como si todo fuera frágil, como si en cualquier momento pudieran perderlo todo. Esa tensión constante agota profundamente. Frase sanadora. Es seguro relajarme un poco. Reordenar también implica revisar los acuerdos, los explícitos y los implícitos. ¿Qué aceptaste sin decir? ¿Qué toleraste por miedo? ¿Qué diste esperando algo a cambio que nunca llegó? El trabajo se ordena cuando los acuerdos se vuelven claros. Primero adentro y luego afuera. Frase sanadora. La claridad me protege. Desde constelaciones familiares, ordenar el trabajo implica volver cada cosa a su lugar. El jefe como jefe, el cliente como cliente, el trabajo como trabajo, la vida personal como vida personal. Cuando estos planos se mezclan, el sistema se confunde y la persona se sobrecarga. Frase sanadora. Cada cosa en su lugar trae alivio. Reordenar no es endurecerse, es alinearse. Es decir, sí cuando es sí y no cuando es no. Es respetar tiempos, valores y límites. Es dejar de traicionarse en lo pequeño una y otra vez. Frase sanadora. Me soy fiel en lo cotidiano. A veces, cuando empezamos a ordenar por dentro, el afuera tarda en acomodarse y eso genera ansiedad. Pero el sistema necesita tiempo, la energía necesita asentarse, el cuerpo necesita confiar. Frase sanadora. Puedo confiar en los tiempos del proceso. Este reordenamiento interno es silencioso. No siempre se ve, pero se siente. En la forma de pararse, de hablar, de decidir. Y ese cambio interno tarde o temprano se refleja afuera. Respira profundo. Sentí si algo de esto te trae alivio. Tal vez una sensación de permiso, tal vez una nueva posibilidad. Cuando el orden empieza a acomodarse por dentro, el afuera inevitablemente se mueve, no siempre de la forma que esperamos, ni con la rapidez que quisiéramos. A veces lo primero que aparece no es alivio, sino incomodidad, confusión, dudas, sensación de estar desarmando algo conocido sin tener todavía algo nuevo claro. Y eso es parte del proceso. Muchas personas creen que cuando uno se ordena, todo debería fluir inmediatamente, pero el sistema necesita tiempo para adaptarse a la nueva energía. Y mientras tanto, aparecen resistencias, personas que se incomodan, dinámicas que ya no encajan, situaciones que antes tolerábamos y ahora duelen más. No porque estén peor, sino porque ya no estamos anestesiados. Frase sanadora. Lo que hoy incomoda también está ordenando. Desde la mirada sistémica. Cuando una persona cambia su lugar interno, el sistema primero intenta volver al equilibrio antiguo. No por maldad, sino por inercia. Es como cuando movemos un mueble pesado. Al principio cuesta, parece que no se mueve, pero una vez que cambia de lugar, todo el espacio se reorganiza. Frase sanadora. Puedo sostener el cambio aunque incomode. En el trabajo esto suele verse con mucha claridad. Cuando empezás a poner límites, algunos los respetan y otros no. Cuando empezás a cobrar lo justo, algunos se quedan y otros se van. Cuando dejas de dar de más, puede aparecer el miedo a perder. Y ahí es donde muchas personas retroceden, no porque no quieran ordenarse, sino porque el miedo es muy antiguo. Frase sanadora. No necesito volver atrás para estar a salvo. Desde la biodescodificación, este miedo suele estar ligado a memorias de pérdida, momentos en los que ordenar o decir que no tuvo consecuencias dolorosas. El cuerpo recuerda y por eso tiembla, no porque el presente sea peligroso, sino porque el pasado aún está activo en el inconsciente. Frase sanadora. Mi cuerpo puede aprender que hoy es diferente. En este punto del proceso es clave no exigirse perfección, no hacerlo todo de golpe. El orden verdadero se construye con pequeños actos coherentes,
un límite sostenido, un acuerdo claro, un descanso respetado, una decisión tomada desde la calma y no desde la culpa. Frase sanadora. Paso a paso también es avanzar. Muchas personas sienten la tentación de volver al desorden conocido porque es familiar. El caos conocido parece más seguro que el orden nuevo, pero ese orden nuevo todavía no se siente sólido porque necesita tiempo y repetición para asentarse. Frase sanadora. Puedo confiar aunque todavía no vea todo claro. En constelaciones familiares vemos que cuando alguien cambia, el sistema familiar también se mueve. A veces aparecen comentarios, críticas, incomprensión, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás saliendo de un rol que era funcional para otros. Frase sanadora. Puedo crecer aunque otros no entiendan. Sostener el proceso implica volver una y otra vez al cuerpo, preguntarte cómo te sentís cuando decís que sí, cómo te sentís cuando decís que no. El cuerpo es una brújula muy precisa. El orden se siente como alivio, aunque al principio venga acompañado de miedo. Frase sanadora. El alivio es una señal de verdad. Poco a poco, cuando el orden interno se sostiene, el afuera empieza a responder. No siempre con grandes cambios, pero sí con más claridad, menos confusión, menos desgaste, más coherencia. El trabajo empieza a ocupar su lugar justo en la vida. Frase sanadora. Mi trabajo vuelve a su lugar. Este proceso no es lineal. Hay avances y retrocesos, días de claridad y días de duda. Y todo eso es parte del camino. Lo importante no es no dudar, sino no abandonarse. Frase sanadora. No me abandono en el proceso. Respira profundo. Sentí si algo de esto refleja lo que estás viviendo. Tal vez ese momento en el que algo ya no encaja, pero lo nuevo todavía no termina de mostrarse. Cuando el trabajo se ordena por dentro, algo esencial se revela. El trabajo no está para quitarnos la vida, está para sostenerla. Y esta frase, aunque simple, suele tocar una herida profunda, porque muchas personas aprendieron exactamente lo contrario. Aprendieron que trabajar es agotarse, que vivir cansado es normal, que disfrutar es un premio y no un derecho. Frase sanadora. Mi trabajo puede estar al servicio de la vida. Desde la mirada sistémica, el trabajo es un movimiento de dar algo al mundo. Pero dar no significa vaciarse. Dar no significa sacrificarse. Dar no significa desaparecer. El servicio verdadero nace cuando una persona está en su lugar, conectada con su energía vital, con su adultez, con su dignidad. Frase sanadora. Puedo dar sin perderme. Muchas personas confunden vocación con sacrificio. Creen que si aman lo que hacen, tienen que soportar cualquier cosa. Que si es un llamado, entonces no importa el cansancio, el dinero, el límite. Pero eso no es vocación, eso es desorden. La vocación verdadera necesita estructura para sostenerse en el tiempo. Frase sanadora. Mi vocación también necesita orden. En constelaciones familiares, vemos que cuando el trabajo se vuelve sacrificio, muchas veces está ocupando un lugar que no le corresponde. Está intentando compensar dolores antiguos, vacíos emocionales, carencias de amor. Y ningún trabajo puede sanar eso, solo puede agotarnos más. Frase sanadora. Mi trabajo no tiene que cargar con mi historia. El trabajo como servicio a la vida implica reconocer que cada persona aporta desde su lugar, con sus talentos, con sus límites, con su humanidad. No estamos acá para salvar a nadie, ni para sostener sistemas enteros solos. Estamos para participar, no para inmolarnos. Frase sanadora. No tengo que salvar para tener valor. Cuando el trabajo se alinea con la vida, el cuerpo lo siente. Hay cansancio, sí, pero no hay destrucción, hay esfuerzo. Pero también hay descanso posible. Hay compromiso, pero no anulación. Esa es una diferencia sutil, pero fundamental. Frase sanadora. Mi cuerpo puede trabajar sin romperse. Desde la biodescodificación, cuando el trabajo se desconecta del sentido, el cuerpo responde con síntomas que nos obligan a frenar, no como castigo, sino como protección. El cuerpo nos devuelve a la vida cuando nos estamos yendo demasiado lejos de ella. Frase sanadora. Mi cuerpo me protege. El trabajo ordenado permite que la energía circule, que el dar y el recibir se completen, que el dinero llegue sin culpa, que el descanso sea legítimo, que la identidad no quede reducida solo a lo que producimos. Frase sanadora. Soy más que mi trabajo. Muchas personas descubren en este proceso
que no necesitan cambiar de trabajo para sanar su vínculo con él. Necesitan cambiar la postura interna, el lugar desde donde hacen lo que hacen, y ese cambio interno transforma la experiencia cotidiana de manera profunda. Frase sanadora: puedo transformar sin romper. El trabajo empieza a sentirse más liviano cuando deja de ser una prueba de valor personal, cuando ya no necesitamos demostrar nada, cuando sabemos quiénes somos más allá del rol, del cargo, del ingreso. Frase sanadora: mi valor no depende de mi rendimiento. Servir a la vida también implica saber retirarse a tiempo, descansar, frenar, decir hasta acá, porque la vida no se sostiene desde la exigencia constante, sino desde el equilibrio. Frase sanadora: el descanso también es parte del servicio. Este camino de reordenamiento no nos convierte en personas distintas, nos devuelve a quienes somos, a una versión más íntegra, más honesta, más viva. Respira profundo, sentí si algo de esto te devuelve calma, tal vez una nueva forma de mirar tu trabajo, tal vez un permiso que no sabías que necesitabas. Detrás de casi todos los desórdenes en el trabajo, hay una niña interior intentando sobrevivir. No una adulta eligiendo con libertad, sino una niña que aprendió muy temprano que para ser querida había que portarse bien, esforzarse, ayudar, no molestar, no pedir demasiado. Y esa niña sigue trabajando hoy, aunque el cuerpo haya crecido. Muchas personas creen que trabajan desde la adultez, pero en realidad trabajan desde la herida, desde la necesidad de ser vistas, desde el miedo a decepcionar, desde el deseo de ser elegidas. Y cuando el trabajo se sostiene desde ese lugar infantil, nunca alcanza, porque ninguna cantidad de esfuerzo puede llenar un vacío que no le corresponde al trabajo. Frase sanadora: hoy puedo ver a la niña que trabaja en mí. La niña interior aparece en el trabajo cuando cuesta decir que no, cuando se siente culpa al poner límites, cuando se acepta menos de lo que se merece, cuando se toleran faltas de respeto, porque esa niña aprendió que perder el vínculo era peligroso y el trabajo se convierte en un nuevo escenario donde intenta asegurarse pertenencia. Frase sanadora: no necesito perderme para que me quieran. Desde la biodescodificación, cuando la niña interior está al mando, el cuerpo se tensa constantemente, vive en alerta, tiene miedo de equivocarse, de fallar, de no ser suficiente, y esa tensión sostenida en el tiempo genera agotamiento, ansiedad, contracturas, problemas digestivos, dolores que parecen no tener explicación. Frase sanadora: puedo relajarme, ya no estoy en peligro. En constelaciones familiares, vemos con claridad cómo muchas personas trabajan para reparar algo del sistema familiar. Hijas que intentan compensar el dolor de la madre, hijos que quieren ser el orgullo del padre, niños que se hicieron adultos demasiado pronto, y el trabajo se vuelve una forma de amor mal entendida. Frase sanadora: el amor no necesita sacrificio. La niña interior también aparece cuando el trabajo se vive como obligación constante, como si descansar fuera un error, como si disfrutar fuera una falta, como si siempre hubiera que hacer más para merecer el lugar. Esa voz interna que exige, que critica, que nunca está conforme, muchas veces no es la adulta, es una niña que aprendió a exigirse para sobrevivir. Frase sanadora: no tengo que exigirme para merecer. Cuando una persona empieza a sanar a su niña interior, el vínculo con el trabajo cambia profundamente. Ya no necesita demostrar todo el tiempo, ya no se sobrecarga para sentirse válida, ya no se queda donde duele solo por miedo a quedarse sola. Frase sanadora: la adulta en mí puede cuidar a la niña. Sanar la niña interior no significa dejar de trabajar ni volverse irresponsable. Significa que la adulta tome el mando, que sea la adulta quien decida horarios, límites, precios, descansos, que la niña pueda jugar, descansar, sentir, sin cargar con responsabilidades que no le corresponden. Frase sanadora: hoy me elijo desde la adultez. Cuando la niña interior deja de sostener el trabajo, el cuerpo descansa. La respiración se vuelve más profunda, la energía se ordena, el trabajo deja de ser una prueba constante de valor y se convierte en una expresión más de la vida. Frase sanadora: mi trabajo ya no tiene que salvarme. Muchas personas sienten miedo cuando empiezan a soltar este patrón. Miedo a volverse egoístas, duras, frías. Pero poner límites desde la adultez no endurece. Al contrario, suaviza, porque ya no se trabaja desde la herida, sino desde la presencia. Frase sanadora: puedo ser amorosa y firme a la vez.
La niña interior necesita algo muy simple, sentirse a salvo. Y cuando la adulta empieza a cuidarla, el trabajo deja de ser un campo de batalla y se transforma en un espacio más amable. Frase sanadora: estoy a salvo en mi vida adulta. Respira profundo. Tal vez esta parte tocó algo muy íntimo. Tal vez reconociste a esa niña cansada, no para juzgarla, sino para abrazarla. La abundancia no se bloquea porque falte esfuerzo, tampoco porque falte capacidad, talento o voluntad. La abundancia se bloquea muchas veces porque falta orden. Y esto es difícil de aceptar porque nos enseñaron que si trabajamos más, si damos más, si nos sacrificamos más, la abundancia debería llegar. Pero el sistema no funciona así. La abundancia responde al orden, siempre. Frase sanadora: la abundancia necesita orden para llegar a mí. Cuando no hay orden laboral, la energía se dispersa, se va por todos lados, se pierde en tareas que no corresponden, en responsabilidades ajenas, en vínculos desordenados, en acuerdos poco claros. Y la abundancia, que es una energía inteligente, no entra en sistemas caóticos. No porque castigue, sino porque no encuentra dónde sostenerse. Frase sanadora: mi vida puede sostener la abundancia. Uno de los primeros bloqueos aparece cuando el lugar no está claro, cuando no sabemos si somos empleados, salvadores, amigos, hijos, terapeutas, padres, jefes o todo a la vez. Cuando el trabajo se mezcla con lo emocional, con la culpa, con la necesidad de ser queridos, ahí la abundancia se confunde, porque no sabe desde dónde entrar. Frase sanadora: ocupo mi lugar y la abundancia me encuentra. La abundancia también se bloquea cuando el dar y el recibir están desequilibrados. Dar mucho y recibir poco genera resentimiento. Recibir con culpa genera rechazo inconsciente. En ambos casos, el flujo se corta, porque la abundancia necesita circular, no quedarse trabada en la deuda emocional. Frase sanadora: dar y recibir en equilibrio abre el flujo. Muchas personas creen que la abundancia se bloquea por cobrar poco, pero en realidad se bloquea por no sostener el valor interno. Cuando no creemos profundamente que lo que hacemos vale, el sistema responde a esa información. El afuera siempre replica el adentro. Frase sanadora: reconozco el valor de lo que doy. Otro bloqueo muy profundo aparece cuando el trabajo está sostenido desde la niña interior, desde el miedo a no ser elegida, desde la necesidad de aprobación, desde el terror a perder el vínculo. Esa energía infantil no puede sostener abundancia, porque la abundancia necesita un adulto presente, con límites claros y decisiones conscientes. Frase sanadora: la adulta en mí sostiene la abundancia. Desde la mirada sistémica, cuando una persona no ocupa su jerarquía interna, la abundancia no puede ordenarse, porque el dinero, el reconocimiento y la prosperidad responden a estructuras claras. Sin jerarquía, el sistema se vuelve frágil, inestable, inseguro. Frase sanadora: asumo mi lugar adulto con confianza. La abundancia también se bloquea cuando el trabajo está sostenido desde la lealtad al sacrificio. Cuando inconscientemente creemos que si nos va bien, alguien del sistema quedará atrás. Entonces elegimos trabajos que no prosperan, ingresos que no alcanzan, caminos que nos cansan. Frase sanadora: puedo prosperar sin traicionar a nadie. El cuerpo también participa en este bloqueo. Cuerpos agotados no pueden sostener abundancia. Cuerpos en alerta no pueden recibir. Cuerpos tensos no pueden disfrutar. Y la abundancia no entra donde no hay permiso para el disfrute. Frase sanadora: mi cuerpo puede recibir con calma. Cuando no hay orden laboral, la abundancia no desaparece, se frena. Espera a que el sistema se ordene para poder entrar sin destruir. Porque la abundancia mal sostenida también duele. Frase sanadora: me preparo para recibir con orden. Ordenar el trabajo no es solo organizar horarios o precios, es ordenar el lugar interno desde donde trabajamos, es dejar de salvar, de compensar, de pagar culpas antiguas. Y cuando ese orden empieza a existir, la abundancia responde casi sin esfuerzo. Frase sanadora: el orden abre caminos nuevos. La abundancia no llega para salvarnos, llega para acompañarnos cuando estamos en nuestro lugar. Y ese lugar no es el sacrificio, es la dignidad. Respira profundo. Sentí si algo de esto te toca. Tal vez entendiste por qué dabas tanto y recibías poco. Tal vez viste con claridad dónde faltaba orden.
Antes de continuar, quiero avisarte algo importante. En unos momentos vamos a hacer una meditación. No es una meditación más, es un movimiento interno profundo, de orden y de conciencia. Por eso, te invito ahora a que busques un lugar tranquilo, un espacio donde puedas estar cómodo, sin interrupciones. Si necesitas sentarte mejor, acomodar tu cuerpo, tomar agua o simplemente pausar este video para prepararte, hacelo con total libertad. Permitite este momento. Nada más importante que tu presencia ahora. Cuando estés listo, siéntate con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, el cuerpo sostenido. No te acuestes. Vamos a hacer un movimiento consciente desde la adultez, con respeto por tu historia y por tu energía. Esta meditación es una invitación a reordenar algo muy profundo en tu vida, y ese tipo de movimientos merecen tiempo, cuidado y presencia. Cuando estés cómodo, cuando sientas que este es tu momento, seguimos juntos. Ahora sí, permitite bajar el ritmo. No hay nada que hacer, no hay nada que demostrar, solo estar. Cerrá suavemente los ojos y lleva tu atención a la respiración. Inhala lento por la nariz. Sentí cómo el aire entra, cómo expande el pecho, y exhala despacio por la boca, como si soltaras peso. Otra vez, inhala profundo, exhala largo, y una vez más, inhala, exhala. Con cada exhalación, permití que el cuerpo se afloje un poco más. Los hombros caen, la mandíbula se relaja, la frente se suaviza. No hay tensión que sostener ahora. Frase sanadora. En este momento puedo relajarme. Imagina ahora que tu mente comienza a llevarte a un lugar seguro, un lugar de poder interno, un espacio donde tu cuerpo sabe que puede descansar. Tal vez es un bosque, con árboles altos, firmes, protectores. Tal vez es una playa con el sonido del mar marcando un ritmo suave y constante. Tal vez es un campo abierto, con pasto, cielo amplio, aire limpio. O tal vez son montañas, sólidas, silenciosas, presentes. No importa cuál sea, es tu lugar. Deja que se forme solo. Observa los colores, los sonidos, la temperatura. Sentí cómo tu cuerpo se acomoda en ese espacio. Frase sanadora. Este es mi lugar de calma y seguridad. En ese lugar, sentate internamente. O quédate de pie, como te sientas más cómodo. Sentí que nada puede exigirte ahí, nada puede apurarte. Y ahora, permití que aparezca tu niña interior. No la busques, deja que venga. Tal vez la ves claramente. Tal vez solo la sentís. Tal vez aparece como una emoción. Mira cómo está, cómo se siente, qué edad tiene, cómo está su cuerpo. Esta niña ha trabajado mucho, ha sostenido demasiado, ha intentado ser fuerte cuando no le correspondía. Acércate a ella, con suavidad, sin palabras al principio, solo con presencia. Y cuando lo sientas, decile internamente, te veo, ya no estás sola. No tenés que hacerte cargo, no tenés que sostener más. Frase sanadora. La adulta en mí cuida a la niña. Imagina ahora que la tomás de la mano, o que la abrazás, o que simplemente está a tu lado. Sentí cómo su cuerpo empieza a relajarse, cómo baja la exigencia, cómo suelta el miedo. Decile, ahora yo me ocupo del trabajo, ahora yo me ocupo de la vida. Y sentí cómo esa niña puede descansar, tal vez sentarse, tal vez jugar, tal vez simplemente respirar. Frase sanadora. Mi niña interior puede descansar. Ahora, desde este lugar seguro, trae suavemente a tu mente el tema del trabajo. No como preocupación, solo como imagen. Deja que tu trabajo aparezca frente a vos, tal como es hoy. Observa qué pasa en el cuerpo al mirarlo ahora, desde este lugar de calma, desde esta adultez presente. Frase sanadora. Puedo mirar mi trabajo desde un lugar seguro. Detrás de tu trabajo, imagina ahora a todas las personas que forman parte de ese sistema. Clientes, jefes, compañeros, personas que reciben lo que haces, cada uno en su lugar. Sin mezclarse, sin invadir. Más atrás todavía, imagina a tus ancestros, hombres y mujeres que trabajaron antes que vos, que hicieron lo que pudieron, con los recursos que tuvieron. Mira cómo están, y desde tu corazón deciles, gracias por la vida. Yo tomo la vida y la hago prosperar. Frase sanadora. Honro a mis ancestros viviendo mejor. Sentí ahora si estás cargando algo que no te corresponde. Sacrificio, culpa, lealtades antiguas, mandatos de esfuerzo. Imagina que todo eso baja de tu cuerpo hacia la tierra.
La tierra lo recibe. Vos no necesitas sostenerlo más. Frase sanadora. Devuelvo con amor lo que no es mío. Ahora observa el dinero como energía, no como número, no como problema. Mira si puede acercarse a vos, si puede circular, si puede quedarse. Y decite internamente, es seguro recibir, es seguro prosperar, es seguro que me vaya bien. Frase sanadora. La abundancia fluye cuando hay orden. Imagina ahora que todo se acomoda. Tu lugar, el trabajo en su lugar, la niña cuidada, los ancestros detrás, el dinero circulando. Sentí cómo el cuerpo responde, tal vez con alivio, tal vez con emoción, tal vez con calma. Quédate unos instantes ahí, respirando, integrando. Inhala profundo, exhala lento y cuando lo sientas, empezá a volver suavemente. Move los pies, las manos, el cuerpo. Antes de abrir los ojos, decite, hoy vuelvo a mi lugar, el orden me sostiene, no estoy sola. Y cuando estés listo, abrí los ojos. Tómate unos segundos antes de seguir con tu día. No te apures. Después de un movimiento profundo, el alma necesita asentarse. Tal vez sentís alivio, tal vez emoción, tal vez cansancio, tal vez nada concreto, y eso también está bien. Cada proceso se acomoda a su tiempo. Lo importante es que hoy miraste tu trabajo desde un lugar distinto, no desde la exigencia, no desde la culpa, sino desde el orden, la conciencia y el respeto por tu historia. El trabajo no tiene que doler para valer, no tiene que agotarte para ser digno, no tiene que salvarte para tener sentido. Cuando el trabajo ocupa su lugar, la vida respira. Recordá esto, cada vez que volvés a tu lugar adulto, cada vez que cuidas a tu niña interior, cada vez que pones un límite con amor, estás ordenando el campo. Y cuando el campo se ordena, la abundancia puede llegar sin violencia. Si esta meditación tocó algo en vos, permitite escucharlo. No lo apures, no lo fuerces. El orden verdadero se construye en lo cotidiano, en pequeños actos coherentes. Y si te nace, te invito a escribir en los comentarios esta frase sanadora para sellar el movimiento. Hoy vuelvo a mi lugar y me permito prosperar. Gracias por regalarte este espacio. Gracias por tu presencia. Gracias por tu valentía de mirar hacia adentro. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo. Si este espacio te acompañó, si sentís que estas palabras y esta meditación tocaron algo en vos, te invito a suscribirte al canal. Este es un espacio creado para acompañar procesos reales, profundos, con respeto por la historia de cada alma. Y si te nace, contanos en los comentarios cómo te sentiste. No hace falta que expliques todo. A veces una palabra alcanza. A veces una sensación. A veces solo decir me hizo bien. Compartir lo que sentimos también ordena, también libera, también nos recuerda que no estamos solos en el camino.